Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bendecido, que podamos disfrutar de esa bendición, de esa misericordia de nuestro Dios. Cada día son nuevas sus misericordias. Cuando nos ponemos a meditar de esta manera, vemos el amor de Dios reflejado, vemos el amor que Él nos tiene y lo maravilloso del Dios que servimos. Así es que espero que estés disfrutando de esa presencia maravillosa de nuestro Dios este día maravilloso, para que tú te goces juntamente conmigo en estos momentos que vamos a estar juntos, dedicando este tiempo para aprender de nuestro Dios, para aprender de su palabra, por la cual podemos crecer, por la cual podemos a nosotros moldear nuestra vida para vivir de acuerdo a lo que Él quiere y así agradarle. Esta es la segunda parte del sermón. La palabra de Dios es luz y vida. La primera parte fue el verso número 105 del Salmo 119, y este pasaje se encuentra en el Salmo 119, 105 al 112. Como lo dije, era profundo el meditar en la palabra y pudimos condensar lo más que pudimos, y ahora vamos a ver el resto de este precioso pasaje. Y cuando meditamos en la palabra de Dios, podemos nosotros entender que como hijos de Dios tenemos una maravillosa guía en la palabra para poder conducirnos en este mundo de acuerdo a la voluntad que Él estableció para ti y para mí. Pongámonos a meditar y pensemos, razonemos que Dios no nos creó solamente para que existamos, para que estemos allí a la deriva, sin ningún propósito, sin ninguna meta, sino por el contrario, Dios nos creó con un propósito principal. Ese propósito es darle a Él la gloria a través de nuestro diario vivir, y esa es la razón por la cual Dios nos escogió desde antes de fundar el universo. Nos llamó con un llamamiento santo a través del Evangelio, nos dio la fe para creer y nos salvó. Y de acuerdo a lo que Él nos dice en su maravillosa palabra, nos está moldeando día con día para que lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. Pero lo que tú y yo necesitamos entender es que lo que Dios quiere que hagamos para que nosotros seamos moldeados a la imagen de su Hijo y para cumplir su propósito en cada uno de nosotros, para nosotros entender ese propósito necesitamos escudriñar la Escritura, la ley de Dios, la palabra de Dios, y así poder ser guiados para saber cómo agradar a nuestro Creador y nuestro Señor, ese Dios maravilloso que envió a su Hijo para librarnos de la condenación eterna. Desde el inicio de nuestra jornada espiritual, de nuestra vida en Cristo, necesitamos entender que la ley de Dios es la lámpara, que guía nuestro caminar, y es la luz que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos ayuda y edifica espiritualmente y lo que nos afecta espiritualmente, pero en lo negativo, para andar en esa jornada que Dios preparó para nosotros. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios. Sin ella no tendríamos guianza, estaríamos solo actuando de acuerdo a nuestro razonamiento humano. Pero como tenemos esa palabra, podemos ser guiados por ella y así poder gozar de todo lo que Dios preparó para cada uno de nosotros. Vayamos a la palabra de Dios, Salmo 119, 105 al 12, y lee conmigo en esta tarde preciosa. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. He sufrido mucho, oh Señor. Restaura mi vida como lo prometiste. Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas.
Los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias por esta palabra preciosa en la cual queremos meditar, la cual queremos escudriñar, sabiendo que es tu Espíritu Santo el que nos da la iluminación, la revelación, Señor, a nuestra vida. Y en esta hora te pedimos, Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento espiritual para poder captar las verdades maravillosas que aquí encontramos. Y no solo eso, sino danos la fuerza a través de tu poder para cambiar nuestra vida y moldearla a esa imagen preciosa de Cristo Jesús. En esta hora yo te ruego, Señor, trabaja en nuestras vidas. Llega hasta ese lugar donde llega esta señal, Espíritu Santo, para transformar, para renovar y para animar a tu pueblo y salvar a aquellos que necesitan salvación, para que podamos, Señor, rendirte una alabanza gloriosa, para que podamos amarte y adorarte como tú deseas que lo hagamos, en espíritu y en verdad. Que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que haga en nosotros el efecto por el cual tú la envías en este día. Y a ti te daremos siempre toda la gloria y la honra y la alabanza que solamente tú mereces. En tu Hijo Jesucristo oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. La palabra de Dios es luz y vida. Qué hermoso que podemos a través de la palabra tener la luz del Evangelio, la luz de Cristo. Podemos tener la mente de Cristo y esto nos imparte una vida abundante y nos da esa vida eterna que no teníamos sin conocer o cuando no conocíamos a nuestro Dios. Y en el verso 106, el 105 lo cubrimos el mensaje pasado, y en el 106 el salmista dice: lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. Como hijos amados que tú y yo somos de Dios, en quienes Él puso su espíritu el día en que nos salvó, necesitamos comprometernos a obedecer los mandamientos que Dios nos dejó en su palabra y obedecerlos a todo costo. Lo bueno y hermoso de esto, del decidirnos a obedecer los mandamientos de Dios, es que no estamos haciéndolo o no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas o nuestro propio intelecto, sino que, como lo dije, Dios depositó su espíritu en nosotros y es el Espíritu Santo que reside en nosotros, que nos ayuda a cumplir esas promesas que hacemos delante de Dios. Y necesitamos prometerle, necesitamos comprometernos a amar la ley de Dios, como lo dice el salmista: lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Cada día que despertamos en este mundo que Dios nos permite vivir, necesitamos hacernos nosotros la decisión, hacer esa decisión de obedecer las ordenanzas, los mandatos, la ley de Dios, su palabra. Necesitamos cada día prometerle y decirle: Señor, te lo prometo, pero yo sé que mis fuerzas no lo puedo hacer, pero tengo tu Espíritu, el cual me ayuda en mi debilidad. Y en esta hora, Espíritu Santo, yo te pido que me ayudes a cumplir esa ley maravillosa de ese Dios que me la dio para que yo viva una vida agradándole en todo lo que hago. Cuando la palabra de Dios es nuestra lámpara, es nuestra guía, es una luz a nuestro camino, vemos los resultados de obedecerla y, como el salmista, prometemos. Necesitamos hacerlo, iglesia, necesitamos hacerlo, hermano, hermana oyente, en este día, prometerle a Dios, comprometernos a cumplir su palabra, ayudados por su Espíritu Santo. Dice el salmista en el 107: he sufrido mucho, oh Señor, restaura mi vida como lo prometiste. Cuando tú y yo nos decidimos a obedecer la ley de Dios, a obedecer la palabra de Dios, cuando lo hacemos, esto no viene sin ningún costo. Hay un precio que necesitamos nosotros pagar. Cuando decidimos y prometemos obedecer a Dios y su ley,
Vamos a enfrentar luchas, vamos a enfrentar oposición, vamos a enfrentar temores. Primero en lo interno, vamos a tener luchas y temores en lo interno, en nuestro interior. Y esto, si vas conmigo a Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 y verso 17. Aquí está en el capítulo 5 de Gálatas el fruto del Espíritu, pero antes del fruto del Espíritu están las obras de la carne. Pero antes de hablar de las obras de la carne, el apóstol Pablo nos exhorta a andar por el Espíritu, a andar en la palabra de Dios, a cumplir la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos hay una lucha interna, hay temores internos. Y el apóstol Pablo nos dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Esa es la lucha que está en nosotros. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Ahí está una guerra, una lucha en nuestro interior. Estas dos fuerzas, dice el apóstol, luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y aquí está lo que necesitamos hacer en el verso 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés, sino en otras palabras, Él nos ayuda y Dios a través de su palabra nos va moldeando, nos va haciendo que podamos nosotros ser obedientes a la ley de Dios. Cristo fue el que la cumplió por nosotros y nosotros, al vivir en el Espíritu, estamos depositando nuestra fe en Él y Él nos ayuda para poder nosotros ser aceptos delante de Dios. Pero vemos esa lucha de la que nos habla el apóstol, y esa es la lucha y los temores que enfrentamos a diario al decidirnos obedecer la ley de Dios. Y le vemos que la Escritura nos habla, la Escritura nos enseña de la lucha interna por obedecer la ley de Dios. Y su Espíritu es el que nos impulsa a hacerlo, pero está también nuestra naturaleza humana, la cual no se quiere someter. Y en ese mismo pasaje vimos que Él nos exhorta a andar en el Espíritu. En el 16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y está la clave. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Pablo nos exhorta a vivir, a dirigirnos cada día por el poder del Espíritu Santo, siendo guiados por Él y así poder cumplir la palabra de nuestro Dios. Cumplir nuestra promesa de obedecerlo a Él, obedecer su palabra. Y cuando hacemos esto y estamos ayudados por el Espíritu Santo, vamos a salir victoriosos en esa lucha interna. No solamente tenemos la lucha interna, sino que también tenemos presiones externas, temores que vienen de afuera para tratar de impedirnos que vivamos para nuestro Dios. Vienen temores que el mundo y el enemigo nos lanzan, generan en contra nuestra, en contra de nuestra vida. Pero recordemos que la palabra siempre tiene para nosotros la respuesta, la solución. Y Cristo en su palabra nos dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Si nosotros confiamos en Cristo y nos apegamos a esa ley, seremos vencedores juntamente con Él. Gloria al nombre de nuestro Dios. El apóstol Juan en sus cartas también nos enseña y nos exhorta diciéndonos que nuestra fe es la que vence al mundo y obviamente vence también al enemigo de nuestras almas. Pero esa fe tiene que ir acompañada de obras, y esas obras es escudriñar la palabra, es vivir de acuerdo a la palabra, y tendremos esa victoria primeramente en nuestro interior, después con el mundo y el enemigo,
y podremos gozar del gozo precioso que Dios da a aquellos que viven siempre tomados de su mano, tratando de vivir por su palabra, y veremos siempre ese maravilloso poder que obra a favor de aquellos que deciden obedecer a nuestro Dios. Todas estas luchas, estos temores, estas pruebas, esta oposición pueden agobiarnos espiritual y emocionalmente. Pero si estamos obedeciendo a Dios, estamos obedeciendo su palabra, podremos nosotros con toda confianza clamar como lo hizo el salmista David, cuando estaba él escribiendo este salmo. Es una oración de él, es un reconocimiento a la ley de Dios, es un reconocimiento a la perfección de esa ley maravillosa que Dios nos dejó. Y cuando él escribe estas palabras diciendo que él se decidió a obedecer la ley de Dios, él también dice allí: restaura mi vida como lo prometiste. Cuando nosotros nos decidimos a siempre obedecer la ley, podemos nosotros clamar a Dios cuando venga la lucha, la prueba, la oposición, los temores, decirle a Dios como el salmista: vivifícame, restáurame. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, nos imparte vida, nos da aliento, nos da la seguridad para continuar haciendo su voluntad, venga lo que venga, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Podemos tener esa valentía que nos da el Espíritu Santo, y podemos nosotros, al hacer esto, al depositar nuestra confianza, y cuando vengan los temores, pedirle al Señor que Él nos restaure, nos dé la vida, que Él nos vivifique, que Él nos ayude. Él nos da esa victoria maravillosa a través de su Espíritu Santo. Nos da esa maravillosa victoria en Cristo Jesús. Esa es nuestra victoria en Jesús, nuestra fe, el decidir actuar en obediencia. Pero tú y yo, hermano, hermana, oyente, en este día, tú y yo somos los que escogemos el obedecer o no a Dios. Y el escoger nosotros, también van a venir y vamos a enfrentar las consecuencias de nuestra decisión. Si decidimos obedecer, hay buenas consecuencias. Si decidimos desobedecer, sabemos que hay consecuencias muy devastadoras. Y la pregunta en este día: ¿qué tipo de vida quieres tú vivir? ¿Quieres vivir una vida mediocre y sin propósito? ¿Una vida que es sin sabor por no obedecer a Dios? ¿O quieres tú vivir una vida plena y abundante a pesar de todo lo que venga a tu vida, al obedecer la palabra de Dios y gozar de su respaldo, gozar de su protección y de su provisión? ¿Cuál es la vida que tú escoges en este día? Tú decides. Yo no puedo decidir por ti. Ciertamente podemos orar los pastores por nuestras ovejas, nuestros feligreses, pero no podemos decidir por ellas. No podemos tampoco nosotros, ¿verdad?, forzarles. No podemos nosotros meterles en la cabeza, diciendo vulgarmente, el que obedezcan a Dios. Damos la palabra, pero la decisión es individual, es personal. Tú eres quien decides el día de hoy obedecer o no a Dios y su palabra. Dios promete respaldo, Dios promete restauración a aquellos que le obedecen. Y esto lo vemos, y anota si estás anotando, en Isaías de los capítulos 54 al 56. Ahí vemos cómo Dios actúa en respuesta a la obediencia de su pueblo. Pero ve conmigo a Proverbios. Vamos a ir al capítulo 16. Proverbios 16 y verso 20. Ahí encontramos una promesa de Dios a la obediencia. Proverbios 16:20 dice: los que están atentos a la instrucción
prosperarán. Ahí está. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Ahí estamos viendo que Dios promete prosperidad y gozo a nuestra vida. Y si regresamos al libro de los Salmos, en el Salmo 7, vamos al Salmo 7, ahí también encontramos una maravillosa promesa a nuestra obediencia a Dios y su palabra. Salmo 7 y verso 10. Salmo 7:10 nos dice de la siguiente manera: Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Dios es el que nos salva cuando nosotros decidimos obedecerla, andamos en rectitud y en sinceridad. Tenemos la respuesta, tenemos la protección de Dios. Y vamos también a Salmo 33. Salmo 33, 18. Ahí también vamos a ver una promesa de Dios a nuestra vida. Dice: pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Vemos que Dios hace una promesa de estar con nosotros todos los días si estamos en obediencia. Él vela por nosotros porque confiamos en su misericordia día con día, en su amor inagotable. Y esa confianza no viene automáticamente, sino esa confianza crece día a día al poner nuestra fe en su palabra, en Cristo Jesús y su obra en nosotros. Esa confianza viene en nosotros al escudriñar y entender quién es Dios, cuál es su voluntad y lo que tú y yo necesitamos hacer para andar en esa voluntad. Y entonces viene la confianza, viene la fe, viene la seguridad. ¿Quieres ver a un cristiano próspero, un cristiano maduro, un cristiano que aunque venga la prueba, la lucha, la persecución, continúa confiando, continúa obedeciendo? Es un cristiano que ama la palabra, un cristiano que se dedica a escudriñar la palabra, y no solamente la ama y la escudriña, la memoriza, la recita, pero vive su vida guiado por esa palabra, como lo dice en el 105 del Salmo 119. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Todo lo que enfrentamos lo podemos vencer, pero en obediencia a nuestro Dios. Verso 108, el salmista dice: Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Cuando en nuestra vida hay obediencia y hay sometimiento a la palabra de nuestro Dios, Dios nos ayuda a través de su Espíritu Santo para que nuestra alabanza sea digna y agradable delante de Él. Al presentarnos nosotros en humildad y reconocimiento de su poder, de su santidad, de su perfección, y reconocer quiénes somos nosotros, nuestra necesidad de su salvación, de la vida que Él nos imparte, nuestra necesidad de su ayuda y de su sustento. Cuando nosotros venimos a Él de esta manera, Él acepta nuestra alabanza, Él acepta nuestra adoración, Él acepta nuestro servicio. Él nos recompensa y nos da un corazón entendido para comprender su palabra y poder guiarnos por ella, para que cada día no estemos a la deriva, sino que cada día vayamos a ese manual precioso que Él nos dejó y podamos vivir de acuerdo a lo que Él estableció para nosotros. El 109 dice: mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus ordenanzas. Vemos una vez más en este verso 109 que la obediencia a Dios, que la obediencia a su ley, a su palabra, a la escritura, produce enemistad con el mundo. Esto es lo que sucede cuando decidimos obedecer la ley de Dios.
nos convertimos en enemigos del mundo y viene a nosotros la persecución a través del mundo. Esta persecución puede venir en diferentes maneras a nuestra vida, pero los hijos e hijas de Dios no nos amedrentamos, no nos atemorizamos. Por el contrario, decidimos aún más el obedecerle a Dios, a guardar su palabra en nuestra vida y guiarnos por ella, porque hemos descubierto el deleite, hemos descubierto el respaldo y la provisión de Dios. Y aunque el mundo entero se levante, como Jesús lo dijo, ni las puertas de la muerte y del infierno podrán prevalecer contra nosotros. En todo somos más que vencedores cuando obedecemos la ley de Dios. En el 110 del Salmo 119, el salmista escribe: los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Pareciera, amado hermano y hermana, que cuando nos decidimos a guiarnos por la ley de Dios, cuando decidimos obedecerla, cuando nos comprometemos con Dios, pareciera que el enemigo arrecia sus ataques, y lo hace porque no le conviene tener enfrente a un cristiano que está sometido a Dios y su ley, porque seremos cristianos peligrosos para él. Entonces él arrecia sus ataques a aquellos que deciden apegarse a la palabra de Dios a todo precio, sabiendo que Él nos va a recompensar de la mejor manera. Y es lo que dice el salmista: mi vida pende de un hilo constantemente, el enemigo está al acecho, está siempre lanzando dardos de fuego, pero aún así no dejaré de obedecer tu palabra. Y Dios dice: wow, qué hijo, qué hija tengo. Lo voy a respaldar, la voy a guardar, le voy a dar mis promesas. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y en el 111 dice el salmista: tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Para nosotros, los hijos de Dios, no existe ni debe existir para nosotros nada mejor y más valioso que su palabra que nos dejó, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para gozar de una vida plena, una vida abundante y llena de gozo. Ese gozo que viene de Dios, que nada ni nadie puede arrebatarlo ni extinguirlo en nuestra vida. Por eso es que el salmista lo dice aquí: aunque nuestra vida penda de un hilo constantemente, aunque el enemigo esté al acecho, aunque el enemigo se levante contra nosotros, no apartarnos de su palabra, atesorarla y deleitarnos en ella día con día, aunque se arrecie la batalla en contra nuestra de parte del enemigo, aunque los temores y las ansiedades nos asalten y traten de ahogarnos, hermano y hermana, la palabra de nuestro Dios es nuestro deleite. Gloria al nombre de nuestro Dios. Te invito en este día a deleitarte en la ley de Dios para que Él se agrade de lo que haces para Él en tu vida, que Él acepte tu ofrenda de alabanza y cumpla sus promesas, su propósito en tu vida, como lo dice Salmo 138:8, y para que tu familia pueda recibir también esas promesas, que tu familia pueda estar bendecida al tú ser obediente a la ley de Dios. No te apoyes en tu propio entendimiento, no te apoyes en tu propia opinión, en tu inteligencia. Por el contrario, la palabra nos exhorta en Proverbios a reconocer a Dios y a obedecerlo en nuestra vida, en todas nuestras decisiones, y Él promete enderezar nuestros pasos, y entonces veremos el verdadero éxito en nuestra vida
Verso 112 dice: estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Vemos que está enfrentando situaciones adversas, situaciones internas y externas el salmista, así como nosotros las enfrentamos, pero hay que ser resolutos como él lo fue y decir como él lo dijo: estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Cuando la ley de Dios es tu lámpara y es tu luz, y puedes tú ver a través de ella todo lo que Dios te da a causa de tu obediencia, entonces decides seguir obedeciéndola a pesar y a través de todo lo que pueda venir a tu vida. Y el amor por la palabra de Dios se va a profundizar y a crecer más y más cada día en tu vida. Te deleitarás en escudriñar la palabra, te deleitarás en atesorarla. Tendrás siempre hambre y sed por esa palabra maravillosa que Él nos dio. La palabra de Dios será vital, será imprescindible para ti. Verás esos maravillosos resultados de tu obediencia cuando lo decides así, y continuarás decidiendo obedecer hasta el último suspiro que Dios te conceda en esta tierra. Y cuando pases tú a la eternidad, cuando tu tiempo en esta tierra se acabe, tu legado espiritual seguirá en tus generaciones, porque eso es una promesa de Dios. En Éxodo 26, en Deuteronomio 5:10 y en Deuteronomio 7:9, Dios hace unas promesas maravillosas. Y déjame leerte la de Éxodo 26, donde están los mandamientos de Dios, y Él nos da una promesa desde el principio de los mandamientos, y dice así: pero derramo mi amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Si vas conmigo después de ahí a Deuteronomio capítulo 5 y verso 10, también vas a ver esa promesa, una vez más Dios haciéndola a su pueblo. Dice: pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Vemos las mismas palabras de Dios. Y si continuamos a Deuteronomio 7:9, ahí también vemos la promesa de Dios una vez más. Dice: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel. Óyelo bien, escúchalo. Quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Pero aquí está también la otra cara de la moneda, y escúchalo bien, porque esto es importante para que aprendas que Dios nos da grandes y maravillosas promesas, pero también nos da advertencias sobre nuestra desobediencia. Dice: pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Vemos aquí cómo Dios nos habla directamente. Cuán grandes y maravillosas promesas tenemos en Dios. Cuán grandes y maravillosos son el amor y la misericordia de nuestro Dios, que nos dio su palabra para que nosotros gocemos de una vida abundante y llena de gozo al obedecerla. ¿Quieres tener gozo? Es simple: obedece la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Qué tesoro más maravilloso e incalculable Dios nos dio como herencia en su palabra.
Es algo hermoso el que tengamos la palabra de Dios. Aprovechemos el tiempo que la tenemos. Aprovechemos el tiempo que podamos nosotros apartar dentro de nuestro día para ir a esa palabra maravillosa. Tenemos que ser obedientes y deleitarnos en la ley de Dios para ver su poder y su gloria obrando a nuestro favor. Recuerda que la obediencia y el sometimiento a Dios generan constante bendición de parte de Él. Y un día Él promete que la lucha que enfrentamos, que los temores que enfrentamos diariamente serán abolidos por Él mismo al cumplir en nosotros su más grande promesa. ¿Y cuál es esa promesa más grande que Él nos dio? El glorificarnos juntamente con su amado y eterno Hijo Jesucristo. Si eres obediente a la palabra, si vives por la palabra, tendrás el gozo de Dios a tu disposición sin que nada lo pueda quitar de tu vida. Tendrás las promesas de Dios cumplidas. El propósito de Dios se está llevando a cabo en tu vida y se cumplirá cabalmente en ese día en el cual venga por su pueblo y nos transforme para estar siempre con Él. Pero esa es la condición, el obedecer la ley de Dios, el hacerla una lámpara, una luz para nuestro camino, guiarnos a través de ella y decir como salmista David: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Espero que esta palabra haya traído gozo a tu vida, haya traído a ti la reflexión y puedas hacer junto conmigo en este día un pacto, una promesa delante de Dios de siempre apegarte a su ley, que venga lo que venga, cueste lo que cueste, tú obedecerás su palabra, te deleitarás en ella y verás en tu vida gloriosas bendiciones y promesas cumplidas de parte de nuestro Dios. Y si tú aún no has atesorado a Cristo primeramente en tu corazón y su palabra, te invito en este día. ¿Quieres tener el gozo que no se acaba? ¿Quieres tener la seguridad de siempre tener un futuro y una esperanza? Acepta a Jesucristo y su sacrificio en tu corazón. Te invito a que lo hagas en este día y verás el respaldo y la bendición de nuestro Dios. Hermano y hermana, amemos la ley de Dios, obedezcamos la ley de Dios, sometámonos a ella y veremos resultados maravillosos, no solamente en lo individual, sino que nuestras generaciones serán bendecidas por Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra preciosa que nos has dado. Danos un corazón como el del salmista, el cual decía que aunque enfrentaba luchas, pruebas en lo interno y en lo externo, Señor, él se deleitaba. Él había hecho un pacto, un voto en guardar tu palabra. Y que así, tal como el salmista, Señor, nosotros también decidamos día con día el someternos en obediencia a tu palabra, el cumplirla, Señor, el vivir por ella, Señor, para que podamos tener ese gozo que nada lo puede apagar, Señor, para que veamos tus promesas cumplidas en nosotros y en nuestras familias, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que nos ayudes a entender que tú eres el que nos da ese poder, Señor, esa ayuda que necesitamos para vivir de acuerdo a lo que Dios nos dio en su palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a perseverar hasta el último día que estemos en esta tierra, para obedecer la palabra, para deleitarnos en ella, para atesorarla en nuestro corazón, para vivir vidas de acuerdo a esa voluntad, agradándote en todo tiempo, para que tú recibas nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, y para que nuestra vida sirva como un testimonio, Señor, a los seres espirituales, pero también a la humanidad, a este mundo, Señor, para que puedan ver el poder transformador tuyo, Señor, para que puedan ver, Señor, cómo tú respaldas y bendices y prosperas a aquellos que te aman, aquellos que te temen, aquellos que guardan tu palabra. Danos la fuerza, Espíritu Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Dales una semana bendecida y victoriosa, Señor, mientras
se deleitan en tu palabra y hacen ese voto de vivir de acuerdo a lo que tú has establecido en ella para nuestra vida. Señor, bendice sus vidas, a resplandecer tu rostro sobre cada uno de tus hijos. Pon en todos paz y ten de todos misericordia. Ayúdanos en nuestras debilidades para poder, Señor, agradarte día con día. Gracias te damos en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ahora que el amor del Padre, la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Les amamos en Cristo, siempre orando por ustedes. Reciban un caluroso saludo de la familia Pastoral Méndez. Oremos unos por otros e intercedamos por el mundo. Será hasta la próxima. Les amamos.